El tema del día de hoy, referente el por qué lo quise escoger, si gustan tomar así. Porque es una cruel realidad. Parecería que a todos, de repente, un buen día llega un médico y nos dice: tenemos un diagnóstico de Alzheimer. Y el panorama se ennublece, se pone gris. Quiero abrir mi ponencia con un cuadro diferente, porque es algo trascendental, para que todos podamos valorar cómo incluso esta enfermedad le podemos sacar provecho y dejar un legado a la humanidad. Me refiero en particular a un pintor que es William Butler Molle. Este pintor, vamos a irles dando la reseña de su vida. Este pintor nació en Filadelfia en el año de 1933, después se fue a vivir a Londres, se casó con su esposa Patricia en el año del 65 y falleció en el año 2007. ¿Qué tiene de trascendental? Bueno, que es la única persona hasta el momento que ha podido capturar en vida propia la experiencia personal de la demencia desde su inicio hasta su muerte. Su obra principal de los últimos 6 años, de 1995 a 2002, casi 7, constituyen un acervo único, médico y psicológico, por lo que nos transmite a los médicos de enseñanza a través de sus dibujos. Es un hombre que ustedes van a encontrar ahorita que veamos su obra, cómo luchó por preservar su identidad y su lugar en el mundo ante el avance implacable de la enfermedad que obviamente afectó su mente y sus sentidos, pero tuvo el coraje y la honestidad suficiente de transmitirlo hacia el papel. Fíjense, estos primeros dibujos, para irlo conociendo un poco más, los realizó William en el año de 1955, cuando era joven. Este fue su primer dibujo. A él le gustaba dibujar lápiz y papel. En el año de 1956, una actitud, aquí nos dicen algo ya, un joven, rebeldía de la onda rock, que ve la vida hacia adelante con una actitud desafiante y de reto. Él empezaba a hacer sus dibujos, continuó su obra. Traté de hacer una síntesis de lo más importante. Nos brincamos hasta el año de 1977. En el año de 1977, la característica de este pintor es que hacía autorretratos. Tenía una gran cantidad de autorretratos, como él se percibía y como él se veía. Y también le gustaba pintar a su mujer. La característica de este tipo de arte es que él mezclaba fotografía con pintura. Entonces mezclaba los colores con la fotografía que le era tomada. Y aquí vemos la parte de la fotografía mezclada con lo que es la pintura. En 1977. En esa época pintó a su esposa Patricia. Aquí vemos en esta foto. Para algunos piensan que era un poco lúgubre y que era depresible. Sin embargo, bueno, él trataba de manifestar su sentir en sus dibujos. En el año de 1990, esto fue en 1990, los médicos y psicólogos empezamos a notar algo en su mente, porque los dibujos, si bien son llenos de coloridos, empezábamos a notar alguna alteración visoespacial y algunos rasgos que algún psicólogo por ahí dirá, quizás postura de temor, mientras su esposa se ve erguida, alegre, activa. Podemos ver aquí un personaje, él se autorretrató con cierto grado de timidez. Y también quiero que perciban un detalle interesante en este pintor. Él tenía un gato y siempre le gustaba plasmarlo en sus obras. Si se fijan, la cama
está inclinada, lo cual esto es considerado como una alteración ya en cuanto al espacio, en cuanto a la forma. Pero bueno, ustedes saben, a los que les gusta el arte, que de repente vemos dibujos más feos o diferentes y chuecos, y que a veces no sabemos si es obra o es una forma característica del pintor. Bueno, aquí observamos también, dentro de 1990, en este cuadro que se denomina La Charla, que pintó a su esposa junto con una amiga, y aquí lo característico era ya la pérdida, quizás la cercanía de objetos, que mezclaba ya objetos unos con otros, y él se dibujó con una chaqueta. Alguien puede interpretar, él empezaba a ausentarse, mentalmente él sentía que algo ya su cabecita no funcionaba. Y una de sus mejores obras, desde el punto de vista abstracto, de la pintura de colores, que logró éxitos, de las últimas grandes obras de él, fue esta. Esta en particular, aquí aparece el gato también, pero si se fijan, acá aparece una escalera que no sabemos si es techo, o sea, hay una especie de percepción sensorial diferente, matices de colores, etc. Muy bien. En el año de 1995 le dan el diagnóstico de demencia, Alzheimer. En ese año lo primero que hizo Williams fue ir y poner o plasmar en un dibujo su sentir, un hombre solo, y este cuadro se denomina La Ventana Azul. Quizás tratando de darnos a entender que el futuro pues era desconocido. ¿Dónde nos encontramos? ¿Hacia dónde vamos? Hay una luz de esperanza, hay una ventana ahí que tenemos. Se autorretrata. Y fíjense el cambio de los gatos que habíamos tenido anteriormente, cómo empieza a tener ya el dibujo del gato. Aquí nada más se aprecia un ojito, pero está cerca de él. Era un ser querido, importante para William. Su autorretrato, la que sigue. En el año de 1996, ¿qué les deja? ¿Qué les inspira esta cara? Puede ser temor, rabia, coraje, enojo. Su autorretrato, doble personalidad, doble sentir, doble mentalidad, me siento diferente. En ese mismo año dibuja esta, que si ustedes pueden ver, es un hombre deshilachado, desaliñado, un hombre como un títere, un hombre que va por el mundo. Y entonces, insisto, vean la trascendencia de que si yo estoy enfermo y plasmo en mis dibujos mi sentir, ¿cómo podemos nosotros contestar o responder a la pregunta que muchas veces ustedes nos dicen? ¿El Alzheimer siente? ¿El Alzheimer se da cuenta de lo que le está pasando o no? Bueno, la que sigue. ¿Qué nos deja esto? ¿Alguien caricaturesco? ¿Se parece a Homero Simpson? Desesperación, coraje, angustia. ¿Qué nos transmite ese dibujo? Horror. Y obviamente empieza a haber ya alteraciones con la paleta acá volando en el aire, etcétera, la mano, bueno, en fin. ¿Seguimos? Sin embargo, seguía la pintura abstracta, interesante como esta, la que sigue, que trataba, y si se fijan, muchos cuadros enfocados hacia su rostro. Termina 1996 prácticamente con estos dos autorretratos, en los cuales empezamos a ver o a notar que se desfigura el rostro, la que sigue. En 1997, aquí hay algo muy interesante. Esta foto, autorretrato de él encontramos un rostro prácticamente desfigurado. Pero si analizamos la que sigue, que era de Patty, su esposa, no lo está. Entonces él aquí nos está transmitiendo cómo se siente él. No que no pudiera pintar todavía ya un rostro, sino cómo me siento yo. Desfigurado, mi mente, partido, diferente, asustado, enojado hacia el mundo que viene. La que sigue. Cambio, 1999. Esa es la cara de William Buttermöller pintada por él mismo.
Y finaliza la serie de pinturas de él con un cuadro realizado entre el año 2000 y 2002, cuando ya se encontraba en un asilo en el cual él se percibió de esta manera. Nos dice mucho esta foto. A la mayoría de nosotros nos dice lo que debemos entender, cómo un enfermo puede sufrir, cómo el Alzheimer se convierte en esa cruel realidad que no ganamos nada con esconder. Tenemos que ir viendo, enfrentándola, sabiendo que es un enemigo al que todos debemos de seguir. Esta es una foto un año antes de morir, el cambio que había tenido, y para quedarnos, bueno, al final presentaré una más adelante de cómo era él como adulto mayor con su gato. ¿Qué hacemos en México? Pasamos a nuestra época. ¿Y por qué tocamos este tema? Porque lamentablemente en nuestro país 20-40% de los familiares de Alzheimer permanecen con él hasta el último día, pero la mayoría tira la toalla a medio camino o a 3/4 o antes de alcanzar la cumbre. Y para nosotros como Fundación Trascendental decirles: señores, aquí está la prueba de que un Alzheimer siente y percibe, de que no se puede comunicar, no puede expresar su sentir ni su pensamiento, pero esa persona es un ser humano que sigue ahí. Por tanto, no debemos abandonarlos nunca hasta el final, porque solo unos cuantos mueren con la familia. La mayoría actualmente está muriendo en la soledad de un asilo o en la soledad de su casa abandonada, sin los hijos, porque para ellos ya no es su padre. Entonces es fundamental que nosotros tomemos en cuenta que la causa número 1 por la cual las familias abandonan a los viejos son porque no tenemos la capacidad de tolerar más problemas por el grado de vida que llevamos, porque queremos evadirnos ante los conflictos. Quizás la vida no tuvimos tolerancia a la frustración por comodidad. Lamentablemente así es. Yo tengo familiares de pacientes que lo principal es su comodidad. Por desunión familiar, porque si mi hermano no quiere cuidarlo, ¿yo por qué? Y si somos 10, ¿por qué no más yo? Mejor nadie. Y agarran su camino y dejan al enfermo. Yo sé que ninguno de ustedes, pero estoy hablando de ella. Okay. Y la última, y es innegable, los intereses económicos. El aspecto económico, y por cierto, ya fue aprobada, íbamos a tener este año a la diputada en esta sesión, que fueron los promotores de la ley del testamento en vida, que nos había venido a decir el licenciado Lorenzo Bailón. Entonces ya fue aprobado ya la autotutela o la tutela autodesignada. Con lo cual ustedes ahorita que no tienen Alzheimer, en una edad ya más madura, pueden decidir: si algún día me da esta enfermedad, yo quiero que fulanito me cuide, yo no quiero ir a un asilo, o yo sí quiero ir a un asilo, o yo quiero tener enfermeros, etc. Así que ya tenemos esa ventaja también legal. Los pretextos para mandarlo a un asilo, para algunos son válidos. Dicen que hay especialistas que los van a cuidar mejor que ustedes, que no van a estar solos, que ahí sí los saben atender, que ya no pueden más, que es muy difícil, que al fin y se da cuenta, y para lo que le queda, y que bueno, primero hay que atender su propia familia y después a los padres. Puede ser válido, en algunos casos puede ser válido, mas no es justo. No es justo porque, si yo lo veo en el otro sentido, de que el Alzheimer es una enfermedad progresiva, crónica, incurable y mortal, y los médicos a veces lo decimos, pero la familia lo toma muy a pecho, y como ya es incurable ya no hago nada. Recuerden, y es mi deber recordarles, que es tratable, que con los fármacos antidemenciales la demencia progresa lentamente.